Bien, por aquí tenemos nuestro siguiente tema, que es el campo eléctrico. Dice la definición: existe un campo eléctrico en una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica, ¿no? Luego, por definición, una partícula con carga eléctrica positiva inundará el espacio con un campo eléctrico cuyas líneas de acción ejercerán, dependiendo la otra carga una fuerza de atracción o repulsión, pero siempre en este sentido, ¿sí? En cambio, una partícula cargada eléctricamente con signo negativo ejercerá un campo eléctrico donde otra partícula sometida a este generará una fuerza de atracción o repulsión con este tipo de líneas de acción. Bien, ahora las fórmulas que vamos a estar utilizando para este tema. Número 1, intensidad del campo eléctrico, que se va a medir en newton sobre coulomb. Intensidad es igual a fuerza entre carga, o depende de los datos del problema, intensidad es igual a constante eléctrica por carga entre distancia al cuadrado. ¿Cuándo vamos a utilizar una u otra? Depende de los datos. Por ejemplo, si el problema me da datos de fuerza en newtons, utilizo la primera ecuación. Si el problema no me da los newtons, me da la carga y la distancia donde opera ese campo eléctrico, entonces utilizaremos la segunda ecuación. Fórmula número 2, para obtener la fuerza en newtons. Fuerza es igual a intensidad de campo por la carga. Fórmula número 3, carga eléctrica, que se va a obtener siempre en coulombs. La carga es igual a la fuerza entre la intensidad, o la carga es igual a la intensidad por la distancia al cuadrado entre la constante eléctrica. ¿Cuándo vamos a utilizar una u otra? Dependiendo los datos. Si me da la fuerza y me pide obtener la carga, utilizaré esta fórmula. Ahora, si no me da la fuerza y me da lo que es la distancia donde actúa ese campo eléctrico, yo voy a tener que utilizar esta ecuación, ¿sí? Número 4, distancia, siempre en metros, es igual a raíz cuadrada de K, constante eléctrica, por la carga entre la intensidad. ¿Sí? 4 magnitudes físicas: intensidad del campo en newtons sobre coulomb, fuerza en newtons, carga eléctrica en coulombs y distancia en metros. Vamos a ver algunos ejemplos. Tomen nota hasta aquí para borrar el pizarrón. Bien, problema número 1. La intensidad de un campo eléctrico es de 6 por 10 a la menos 4 newton sobre coulombs. Ese es el primer dato que tenemos aquí. Intensidad 6 por 10 a la menos 4 newton sobre coulombs. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Me pide la fuerza que experimenta un electrón. La carga eléctrica del electrón ya la habíamos anotado del problema, de algún problema del tema anterior. Ya nada más hay que revisarlo, pues es el mismo valor para cualquier ejercicio donde hablemos de protones o electrones, que era de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces la fórmula que tenemos para la fuerza es igual a intensidad por la carga. Entonces simplemente hay que sustituir los datos y hacer las operaciones. En este caso, fuerza va a ser igual a la intensidad, 6 por 10 a la menos 4. No importan las unidades. Q es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19. Multiplicamos por ahí con la ayuda de la calculadora. Entonces 6
por 10 a la menos 4 por menos 1.6 por 10 a la menos 19. Tengo un valor de menos 9.6 por 10 a la menos 23. ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. Y queda este primer ejemplo resuelto. Tomé nota, vamos a hacer otro problema número 2. Calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto que se localiza a 6 milímetros, eso es distancia. $6 milímetros. Yo lo voy a dividir entre 1000 para pasarla a las unidades correctas, que es en metros. 6 entre 1000 sería 0.006 metros. 6 milímetros de una carga de 8 microcoulombs. La carga 8 microcoulombs se multiplica por 10 a la menos 6 para pasarla a coulombs. Ahora nos pide la intensidad del campo. Entonces la fórmula correcta va a ser intensidad igual a carga, a constante eléctrica, perdón, por la carga entre R al cuadrado. Luego intensidad es igual a la constante eléctrica, ya lo sabemos, sigue siendo la misma. 9 por 10 a la 9 por la carga, que es 8 por 10 a la menos 6, entre la distancia, que es 0.006 metros al cuadrado. Hacemos operaciones. Por 10 a la 9, 8 por 10 a la menos 6. Me queda un valor de 2 por 10 a la 9. Newtons sobre coulombs. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 2 millones de Newton sobre Coulomb, ¿no? 2000 millones de Newton sobre Coulomb. Cualquiera de las dos que les quede es correcto. ¿Sale?